Cómo escuchar a tu cuerpo, por Louise Hay. Mucho antes de que se pusiera de moda hablar de la conexión cuerpo-mente, Louise ya había publicado su libro Sana tu cuerpo, en el que hablaba de las enfermedades y de los posibles patrones de pensamiento que se ocultaban tras ellas. En los años posteriores a su publicación se han ido recopilando cada vez más pruebas científicas que demuestran la conexión cuerpo-mente. Sin embargo, a muchas personas todavía les parece extraño. Probablemente nadie te ha enseñado a escuchar a tu cuerpo o ni tan siquiera tus sentimientos. De hecho, si regresas a tu infancia, quizás recuerdes que te dijeron que no estés triste o nadie te ha hecho daño. Quizás te dijeron que eras demasiado sensible. Si recibiste una educación convencional, es muy probable que recibieras el mensaje de que las pruebas concretas, la ciencia y los resultados eran más importantes que tus sentimientos o que lo que creías saber. Escucho amorosamente los mensajes de mi cuerpo. Louise. Los sueños, el instinto, la intuición y la percepción extrasensorial quedaron relegados a un o pasaron a ser considerados cuentos de hadas. Y saber lo que iba a suceder con atención se llamó coincidencia. Sin embargo, los estudios demuestran que más del 50% de los estadounidenses adultos creen en la percepción extrasensorial y en la sanación psíquica o espiritual, aunque la ciencia no confirme su existencia. En el capítulo 3 vimos que existe nuestro instinto visceral por una razón más que contundente, razón que la ciencia no conoció hasta la década de 1950, y si lo escuchamos, nuestro cuerpo nos da muchas otras pistas sobre lo que es bueno o malo para nosotras. Gavin de Becker, en su libro El valor del miedo, explica la intuición como el proceso en que el cerebro mira algo y lo procesa tan deprisa que saca conclusiones sin que la persona entienda cómo y por qué. Sea cual fuere la razón, la intuición, la percepción extrasensorial, tu voz interior o el ding-dong interior, como lo llama Louise, es algo que tenemos todos. De Becker también explica que la raíz de la palabra intuición significa proteger o vigilar. La vida nos ama y nos protege constantemente. Escuchar a nuestro guía interior es una hermosa forma de confiar en que la vida siempre está cuidando de nosotras, y es una de las formas en que podemos cuidar amorosamente de nuestro cuerpo. La sutil vocecita interior. La intuición actúa de formas misteriosas. ¿Te ha pasado alguna vez que te has dado cuenta de que simplemente sabías algo? Quizás estabas pensando en un amigo antes de que llamara inesperadamente. ¿O has soñado algo que luego ha sucedido? Quizás has tenido un sentimiento respecto a algo o has tomado una decisión aparentemente inocente que ha acabado salvándote la vida. Este es el poder de la intuición. Michelle Lomonaco era joven de cocina del Sites Windows on the World de Nueva York. En la última planta del World, el 11 de septiembre de 2001, tenía una cita en la óptica para que le arreglaran las gafas, pero no sabe por qué de pronto decidió ir antes de entrar a trabajar. El primer avión colisionó cuando él estaba en la entrada, por lo que pudo salir sin problemas. Si hubiera subido directamente al restaurante, puede que no hubiera sobrevivido. Aunque hay muchas historias de intuición sobre situaciones dramáticas de vida o muerte, la intuición actúa en las decisiones cotidianas que guían las vidas de las personas. Por ejemplo, Oprah Winfrey, que sigue estando en la lista de celebridades más influyentes del mundo, dice que aunque escuche las propuestas, datos de informes, todas las decisiones que ha tomado con éxito, las ha tomado desde el corazón o siguiendo su intuición. Como ella dice, cuando no sabes qué hacer, no hagas nada. Quédate en silencio para poder oír la vocecita sutil, tu GPS interno que te guía hacia el verdadero norte. Esta vocecita sutil es en la que Louise ha confiado gran parte de su vida. Cuando le han preguntado si siempre ha oído su ding-dong interior, responde que no, que en realidad es algo que se ha de practicar. De hecho, cuando Louise estaba aprendiendo a escuchar a su intuición, utilizaba un péndulo, que es un peso, muchas veces de cristal.
suspendido con un hilo o una cadenita que te ayuda a acceder a tu subconsciente. Cuando usas un péndulo por primera vez, aprendes cómo se ha de mover cuando dice sí y cuando dice no, y entonces le haces preguntas. Se basa en que tu subconsciente influye en el movimiento del péndulo. Si no sabes cómo usar tu intuición, este instrumento te ayudará a darte cuenta de la guía que estás recibiendo. Lucy empezó a usar el péndulo para tomar decisiones sencillas. Por ejemplo, ¿qué plato del menú de un restaurante sería más saludable para su cuerpo? Con el tiempo, siguió jugando con el péndulo y se dio cuenta de que podía sentir lo mismo sin él. Dice que había veces en que parecía que su ding-dong interior se había equivocado. Sin embargo, a largo plazo, la decisión incorrecta fue la que posteriormente le condujo a tomar la decisión correcta. Al final, aprendió a confiar plenamente en su ding-dong interior, y no solo eso, sino a tener la certeza de que la vida siempre la guiará hacia el objetivo correcto, en el momento correcto. Ella siempre ha sabido escuchar y ver dentro de las personas, aunque a veces la castigaban por decir cosas que sabía, que nadie le había dicho y nadie creía que pudiera saber. Siguió confiando en su guía interior. Esto no es habitual en una niña, de lo cual se deduce que su don era muy fuerte. Cuando era adolescente, trabajó en la sesión de rayos X de un hospital, donde pudo probar y confirmar su facultad de ver en el interior de los cuerpos, interpretando las radiografías y observando el progreso de las pacientes. Amplió sus conocimientos sobre lo que veía en los cuerpos, estudiando anatomía, fisiología y haciendo prácticas de anatomía en el laboratorio con el cadáver de una persona que había cedido su cuerpo a la ciencia. De este modo pudo completar su visión de las necesidades del cuerpo y de lo que influye en su buena salud. Heather también estaba desarrollando cierta intuición. Sin embargo, aunque era ligeramente consciente de que la estaba utilizando para prosperar en su trabajo, donde muchas veces tenía que predecir qué productos y procesos triunfarían en el futuro en las empresas de todo el mundo, había dejado muy de lado escuchar a su cuerpo. Por el contrario, estaba concentrada en hacer bien su trabajo en una empresa que iba a un ritmo trepidante, lo que muchas veces implicaba no escuchar a su cuerpo y tener que forzarlo para completar sus tareas. En ocasiones había tenido un mal presentimiento respecto a algo y se lo había comunicado a su jefe, como una vez en que su compañía en negocios para comprar otra empresa. Y aunque el año siguiente se demostró que tenía razón, estos sentimientos no tuvieron mucha credibilidad en el ambiente empresarial. Todo esto cambió cuando empezó a trabajar con un coach personal y empresarial. Su coach le pedía que le describiera el sentimiento que tenía y que descubriera en qué parte de su cuerpo sentía la emoción. Durante al menos un mes, lo único que sintió era dolor en el abdomen. Eran las fases iniciales de su recuperación de la bulimia y sentía que le costaba confiar en esta sensación dentro de sus sentimientos, porque lo único que sentía era el mismo dolor en el intestino una y otra vez. No obstante, con la práctica llegó a ser consciente de las emociones que había detrás de ese dolor. Le daba miedo descubrirlas porque estaban relacionadas con su trabajo y con el hecho de que este no le convenía. Escucharlas iba a suponer un gran trastorno en su vida, como abandonar el mundo empresarial, vender su casa y crear una nueva vida con su esposo en otra parte. Pero no fue hasta bastante después cuando se dio cuenta de que tenía una gran intuición visceral que casi le hacía sentirse enferma. En cualquier caso, cuando entendía que solo era información, el sentimiento desagradable desaparecía inmediatamente. Entonces empezó a darse cuenta de cuánto tiempo había estado mal por no escuchar a su cuerpo en todos esos años. Cuando descubrió Heather, los síntomas físicos son el lenguaje que utiliza tu cuerpo para comunicarse contigo. Esto se acentúa cuando no escuchas las otras señales que te da la vida y sigues por el camino que no es el que te corresponde. Como has visto en el capítulo 2, cuando no tomas decisiones amables para ti, tu cuerpo te habla a través de los síntomas. Recuerda que tu cuerpo sabe cómo sanarse a sí mismo y que quiere curarse. Solo necesita tus amorosos cuidados para facilitar el proceso.
Algunas personas consideradas receptoras sensoriales pueden ser tan sensibles energéticamente que absorben los síntomas de otras personas y los sienten en su propio cuerpo. Otras son receptoras emocionales o empáticas y sienten con mucha fuerza las emociones de los demás. Lo primero que has de hacer si eres o crees que puedes ser de este tipo de personas es hacer una pausa, respirar profundo y preguntarle a tu cuerpo si este síntoma o este sentimiento te pertenece o si pertenece a otra persona. Si crees que este síntoma o este sentimiento te pertenece, si crees que pertenece a otro, pregúntale qué es lo que quiere decirte. Cuando sabes que no es tuyo, normalmente empieza a disolverse. Las personas que tienen esta sensibilidad energética suelen tener antecedentes de mala salud durante su infancia hasta que se dieron cuenta de que los síntomas y emociones eran mensajes de su intuición y aprendieron a utilizar su sensibilidad. Una técnica muy eficaz es decir, gracias cuerpo por haberme transmitido este mensaje, pero pertenece a otra persona. Dejo que salga amablemente de ti y envío amor a esa persona o personas y a mí misma. Si descubres que los síntomas son tuyos, el sencillo acto de escuchar el síntoma y darle tu amor puede suponer un gran cambio. Aela les dice a sus clientes que se pongan la mano en la zona del cuerpo donde sientan el síntoma, que le pregunten qué necesita y que simplemente escuchen. Aunque al principio no oigas nada, el cuerpo responde al hecho de que lo estés escuchando. Cuando lo dices cuánto lo amas y que está a salvo contigo, el cuerpo te escucha y se relaja. Puede que notes que baja la intensidad de ese síntoma. Por ejemplo, si tienes mucho dolor, puedes tomar que este se suaviza. Algunas personas notan que se disuelve por completo. Un día, cuando Aela tenía 16 años, recibió un mensaje de su intuición de que tenía que quedarse en casa en lugar de ir al trabajo que tenía al salir del instituto. Aunque no estaba segura de si lo estaba recibiendo correctamente, lo escuchó y se quedó en casa. Ese día su caballo se quedó atrapado en una valla y hubiera muerto de no haber estado allí. Cuando lo liberó de la valla, él masajeó la zona del cuello donde se había herido, palpando el tejido, contracturando y transmitiendo la energía de amor. El animal empezó a respirar profundo y notó que el tejido se relajaba bajo sus dedos. Él ha observado que los tejidos y los órganos de nuestro cuerpo se relajan en el mismo momento en que nos detenemos. Respiramos profundo, escuchamos y respondemos con nuestra energía amorosa. Si tienes algún síntoma que te preocupa, practica esto y observa qué sucede. Escucha qué te pide tu cuerpo o tu vida. La intuición o tu voz interior está para ayudarte a lograr tu máximo bien. Los síntomas son solo una de las formas que utiliza tu cuerpo o la vida para comunicarse contigo, pero tiene muchas otras. Además, todos somos diferentes en lo que respecta a nuestra forma de recibir las señales. Aquí tienes algunas formas en que tu sistema de guía interior puede comunicarse contigo. Sentimientos. Algunas personas lo llaman instinto visceral, mala vibración o buena vibración. Aunque no puedas definir exactamente qué es, quizás sea una sensación indeterminada como un malestar, una incomodidad, la impresión de que algo no anda bien o todo lo contrario, algo maravilloso, inspirador o bueno. Emociones. Las emociones se parecen a los sentimientos. Sin embargo, para algunas personas hay diferencias sutiles. Puede experimentar una emoción que no sabes de dónde viene. Quizás habías pensado en algo o en alguien antes de que surgiera esa emoción. Quizás entras en un sitio y te viene una emoción, aunque las emociones, como sucede con los síntomas, puede parecerte que son tuyas. Recuerda analizar lo que te está indicando esa emoción. Puede que te esté diciendo que hay algo que no está en síntomas con tu máximo bienestar. Hace unos años, por ejemplo, Heather iba caminando y de pronto se sintió deprimida. Lo primero que pensó fue, hace años que no estoy deprimida. ¿Por qué me siento así? Entonces se interesó y se dio cuenta de que esa emoción no era suya. Procedía de una mujer que acababa de ver, que estaba sentada en un porche hablando por teléfono. Heather captó varias cosas de esa mujer y de su vida y le envió amor.
El sentimiento de depresión desapareció al instante. En ese momento empezó a pensar en todos los años que había padecido depresión y se preguntó qué era lo que realmente le había pertenecido y lo que había captado de los demás. Como puedes ver, si aprendemos a diferenciarlo, podemos quedarnos atrapados o retener emociones que no son nuestras. Percepción extrasensorial. La percepción extrasensorial es una categoría de habilidades intuitivas que abarca la telepatía, la facultad de leer la mente de otras personas, clarividencia, la facultad de ver lo que está sucediendo en otra parte, precognición, la facultad de predecir el futuro, retrocognición, la facultad de ver el pasado, psicometría, la facultad de tocar algo y obtener información del objeto, mediumnidad, la falta de conectar con los espíritus. Síntomas: puede ser cualquier sensación física, como cosquilleo, escalofríos, cansancio, energía, dolor, vacío en el estómago, dolores, ligereza y otros. Una de las formas más sencillas de observar esto es viendo cómo te sientes cuando estás con diferentes tipos de personas. Si te sientes normal, es decir, cómo sueles estar, con más energía o inspirada o agotada. Si te sientes agotada sistemáticamente con ciertas personas, observa con más detenimiento lo que percibes respecto a ellas, de que no son adecuadas para ti. Algunos maestros se refieren a este tipo de personas que van como vampiros de energía. Nosotras preferimos considerarlas como personas que no están en sintonía con lo que tú necesitas en tu vida. Pensamientos. Algunas veces puedes creer que piensas algo, cuando en realidad es tu intuición la que te está guiando. Por ejemplo, cuando Heather se estaba recuperando de su bulimia, se dio cuenta de que pensaba en comida cuando no tenía hambre físicamente. Pensó que estaba volviendo a las andadas con su viejo trastorno alimentario, cuando no podía dejar de pensar en comida. Al cabo de una semana de haber estado observando sus sentimientos al respecto, se dio cuenta de que a los 30 minutos de haber estado pensando en comida, su azúcar en sangre descendía de tal modo que necesitaba urgentemente aliviar esa carencia. En esos momentos su cuerpo tenía tanta hambre que le parecía que no sería capaz de llenarse con nada. Comer en exceso suele ser una solución bastante habitual para intentar que nuestro organismo recobre el equilibrio después de un bajón de azúcar. Lo que le sucedía a Heather era que todavía no se había recuperado lo suficiente como para que su sistema digestivo pudiera interpretar las señales de hambre correctas en los momentos correctos. La hinchazón de su intestino delgado le mandaba una señal de saciedad cuando su estómago tenía hambre. Se dio cuenta de que su cuerpo estaba compensando sus problemas digestivos, utilizando sus pensamientos para mandarle la señal: ¡hora de comer! Empezó a comer cuando pensaba en comida y esto funcionó de maravilla hasta que su sistema digestivo se curó por completo. ¿Lo ves? Nuestro cuerpo nos ama. Cuando creemos que las señales que estamos recibiendo son incorrectas o malas, estamos perdiendo la oportunidad de dejar que nuestro cuerpo nos guíe para mejorar nuestra salud. Sueños. Algunas personas reciben las señales en sueños. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, creía que los sueños estaban conectados con el subconsciente. Algunos investigadores están de acuerdo con él. En un estudio con pacientes de amnesia que no recordaban nada conscientemente de su pasado, tenían recuerdos de su pasado cuando soñaban. Este tipo de estudios han inducido a los científicos a creer que cuando soñamos estamos accediendo a partes de nuestro cerebro que no solemos usar en nuestro estado de vigilia. Si tienes que tomar alguna decisión importante en tu vida, pide un sueño antes de acostarte que te indique cuál es el siguiente paso que has de dar. Otra forma excelente de trabajar con tus sueños es escribirlos en cuanto te despiertas y preguntarte qué significado tienen para ti. Hay muchos libros sobre la interpretación de los sueños que pueden ayudarte a ampliar tus conocimientos. Por otra parte, te recomendamos que prestes atención a estas interpretaciones para que puedas aprender el lenguaje de tus sueños. ¿Cómo escuchar a tu cuerpo y a tu voz interior?
Queremos hacer hincapié en las importancias del acto de escuchar, de ser conscientes de las señales que van guiando nuestra vida. No es necesario que sepas inmediatamente qué es lo que has de hacer con esas señales. Confía en lo que la vida seguiría indicándote el camino. Ve paso a paso, por pequeños que estos sean. Eso es lo único que has de hacer. No tienes por qué saberlo todo el golpe, especialmente si confías en que la vida te indicará el paso siguiente, cuando estés preparada para ello. Cuando estás aprendiendo a escuchar a tu cuerpo, es importante que te observes y estés en silencio. Al principio, puede que las señales sean muy sutiles, como un susurro, o muy vagas, como un ligero sentimiento o síntoma. Cuanto mejor sintonices esa señal, más clara la recibirás. Estos consejos pueden ayudarte a escuchar mejor a tu intuición cuando estás empezando con esta práctica. Concéntrate en estar en el presente y en ser consciente. Presta atención a lo que está sucediendo en el momento presente y abandona todo pensamiento sobre el pasado o el futuro. Cuanto más consciente seas en este modo, más fácil te resultará conectarte con tus sentimientos. Imagínate que te paras un momento, que pones tu radar y que escaneas el entorno. Notas exactamente lo que te está sucediendo y luego observas cómo te sientes. Esta es la mejor forma de desarrollar tu intuición. Además, tiene una ventaja añadida. Estar presente reduce el estrés de parloteo mental y la preocupación sobre el pasado o el futuro. Mientras estás haciendo algo en este momento, la multitarea es estresante y hay muchas personas que van con el piloto automático por la vida porque siempre están pensando en el pasado o en el futuro en lugar de vivir el presente. Desarrolla la relación contigo misma, considérala como si estuvieras saliendo contigo. Imagínate una primera cita, no sabes mucho de la otra persona, lo que le gusta o lo que le disgusta, cómo se comporta o si se produciera la chispa. Estás empezando a conocerla y puede que te sientes un poco incómoda. Es probable que escuches lo que dice y que observes su lenguaje corporal. A veces es útil pensar en este proceso como una primera cita, porque si todavía no tienes una relación contigo misma, puede que necesites un tiempo para sentirte a gusto y sepas cómo responde tu cuerpo cuando te comunicas con él. A la segunda o tercera cita te sentirás más cómoda. Quizás la comunicación sea algo más fluida. Puede que hayas empezado a reconocer las señales o el lenguaje que habla tu voz interior. Conecta con tu cuerpo durante el día. Conectar con tu cuerpo durante el día mientras haces cosas diferentes puede ser una gran práctica. Por ejemplo, cuando vas a trabajar en una reunión, cuando has de tomar una decisión, cuando estás con amigos o amigas, familiares, mascotas o cuando planificas tu agenda, conecta con tu cuerpo para ver cómo se siente cuando haces estas actividades. Busca señales que te indiquen lo que está bien o lo que está mal para ti. Tómate más tiempo para decidir si hay algo que no tienes claro y necesitas estar en silencio para profundizar más en el tema. Conectar con tu cuerpo te permite estar presente y ser consciente de cada situación, a la vez que refuerza tu intuición. Ten una mente abierta e imparcial. Puesto que la intuición funciona de un modo diferente en cada persona, es esencial que permanezcas abierta y que evites juzgar las señales que recibes. Lo mejor es no juzgar la importancia de una señal, tanto si es grande como pequeña, clara o vaga, o por la forma en que se manifiesta. Ten la mente abierta y dispuesta a interesarse por aprender el idioma de tu sabiduría interior. ¿Qué puede interferir en que puedas escuchar a tu cuerpo o a la vida? Hay muchas cosas que pueden interferir en que puedas escuchar a tu guía interior. En primer lugar, el hecho de que no nos enseñan a escuchar. Además, vivimos en un mundo que valora la ciencia, las pruebas y las cosas que se pueden observar de inmediato. Cosas que los demás también puedan ver. La intuición no actúa de la misma manera. Es sutil, habla su propio idioma y es distinta en cada persona. Si lo piensas detenidamente, hoy en día hay muchas empresas,
que están fabricando productos que no son buenos para el cuerpo humano. Si todas las personas escucháramos el guía interior, estas empresas se quedarían sin negocio en 2 días. Por ejemplo, ¿cómo subsistirían las industrias de la moda, la cosmética y las dietas de adelgazamiento si todas las personas amáramos nuestro cuerpo y estuviéramos satisfechos con nuestra talla y nuestro aspecto? ¿Cómo sobrevivirían las industrias farmacéuticas si empezáramos a ver los síntomas como señales y a pensar y actuar de un modo más compasivo, consiguiendo sanarnos por nuestra cuenta? Estas son las compañías que diseñan anuncios para que no nos amemos, para generarnos inseguridad personal y para que busquemos las soluciones en el exterior. Afortunadamente podemos empezar a escuchar más y aceptarnos como somos y dónde estamos, y a prestar atención a las señales que nos permiten adentrarnos en lo que soporta nuestro bienestar general. Este vídeo está establecido en el libro Pensamientos y Alimentos por Lucy Hay. Si le ha gustado, haz clic en me gusta y de esa manera compártelo y suscríbete. Dios jamás te dará algún problema que no puedas resolver. Solo espera con fe y verás su misericordia y su bondad. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo.